La imagen que se viralizó en estas últimas 24 horas tiene que ver con un papá y una nena en Santiago del Estero. Nos movilizó, nos indignó, nos generó un montón de sensaciones que nos dan bronca, angustia, impotencia, en no entender dónde está el sentido común. Esta imagen que se viralizó y compartimos todos en nuestras redes y en nuestros contactos de WhatsApp generó también una imagen. Esta imagen que les vamos a mostrar, que tiene que ver con el trabajo de un artista que capturó ese momento, cuando la subió a la nena en brazos y dijo, camino, no me dejan entrar con el auto, yo lo camino, ese recorrido. Esa imagen, que la tiene Abigail y a su papá como protagonistas, y este dibujo es como un símbolo, ¿no? Sí, y está circulando con un hashtag, Domi, te sumo, que es hashtag Argentina Feudal. Está circulando con eso, con mucha fuerza en las redes sociales. Con muchísima fuerza en las redes sociales. Y es una de las imágenes lamentables de esta pandemia. Una de esas imágenes también había sido el nene de 4 años que nosotros mostramos acá tomando la mamadera al costado de la ruta. Eso fue en Formosa. La imagen hoy de Santiago del Estero es esta. Un papá llevando a UPA a su hija y que, vos fíjate que si fue lo suficientemente fuerte como para transformarse en un símbolo. Porque este dibujo lo que hace es transformar esa imagen en un símbolo. Mira, Osvaldo Bazán, nuestro compañero que está todas las noches con Diego Jakeman, en Una Vuelta Más, hizo una reflexión, lo tenemos con nosotros, también lo compartió en sus redes. ¿Qué haces, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo por ahí? Bien, muy bien. Y vos hiciste una reflexión un poco de este símbolo y esta imagen, ¿no es cierto? ¿Con qué sensación te quedás? O sea, que anoche cuando llegaron las imágenes al canal y tuvimos la tristeza de tener que transmitirlas, no terminábamos de entender cómo esto podía pasar. Y después, en realidad, es bastante entendible, lamentablemente. El país está, a pesar de lo que dicen, está en cuarentena. Hay muchas cosas que no funcionan. Y el hecho de que los límites de la provincia se hayan convertido en fronteras, es una de las cosas que no funcionan. Cuando el lunes pasado Diego y Matilde, los padres de Abigail, intentaron volver, se encontraron con esta ridiculez. No es raro porque pasa habitualmente y pasa en las provincias. Está pasando no solo en Santiago del Estero. Bueno, acaba de suceder el tema de Formosa, que en gran parte fue nacional gracias al trabajo de TN, que pudo mostrarlo, porque son cosas que prácticamente pasan inadvertidas. Hay muchos muertos desde el 20 de marzo en todo el país no por la pandemia, por la cuarentena, por la implementación de la cuarentena. Esto está ocurriendo y ahora muchas veces ni siquiera nosotros en los grandes medios nos podemos enterar. Lo que pasó con Diego, con Matilde y con Abigail es una muestra más del autoritarismo, de lo que está pasando, pero no casualmente, como bien decía Nacho, el hashtag habla de lo feudal, porque estamos con provincias feudales en Argentina. Esto que ha pasado en Santiago del Estero no es tan raro. Mauro Coronel tenía 22 años, lo llevaban preso, murió en la cárcel, no se sabe qué pasó con él en Santiago del Estero. Eso es terrible, ese caso es terrible. Ese caso es terrible, Osvaldo. Y la verdad es que, ¿sabés qué? No sé si a vos te pasa un poco lo mismo, pero ya fueron tantos los casos que tenemos en este contexto, en el cual, bueno, hay que hablar de ese caso. El chico en Formosa que cruzó de 23 años para ver a su nena de 3 y murió ahogado tratando de cruzar el Bermejo en el medio de la desesperación porque no lo dejaban pasar, a Mauro Ledesma. Hay tantos casos que uno a veces los pierde un poco de vista porque uno tapa al otro, pero fueron muchos. Luis Espinosa en Tucumán, dos casos en San Luis de chicos que fallecieron en la comisaría, en las distintas comisarías. Un caso en Jujuy del que casi no se habla, un muchacho que viviendo en San Salvador de Jujuy era mecánico, fue a devolver el auto, había trabajado con una combi, había arreglado una combi, la fue a devolver. Cuando fue a devolverlo lo agarraron a la policía, lo mataron a golpes. Digo, estas son solo algunas de las muertes que hay. Y está habiendo muchas otras. En Santiago del Estero hay detenciones arbitrarias. Candela Braña, una chica que fue detenida por cebar mate, por ejemplo, para que te des una idea. Una pediatra que puso en Facebook el anuncio de la marcha de médicos, le llegó a la policía a la casa. Las marchas de los médicos, como recién veíamos de enfermeros de Buenos Aires, marchas de médicos no se pueden hacer en Santiago del Estero porque lo prohíbe la gobernación. Esto está pasando Osvaldo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque esto también, cuando suceden estas cuestiones donde nos movilizan, nos tocan, generan un símbolo a nivel nacional,
cualquier persona de bien y con sentido común dice, esto es una barbaridad que no puede pasar. Y ahí devela un montón de otras situaciones en distintos puntos, en los mismos lugares, y empezás a conocer. Esto es parte también de lo que nos pasa a nosotros de nuestro trabajo de periodistas, que nos llegan un montón de cosas. Eso no sucede, pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? Nos cuesta a veces... a los gobernantes no generan empatía, no hay sentido común, no hay formación suficiente, porque también acá el policía que estaba ahí, digo, ¿qué pasa ahí con esa formación y ese sentido común? ¿No es cierto? Que te hace decir, usted está todo bien, su auto no, pase usted, pase la chica del auto no, pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Hay miedo? ¿Son feudos? Mirá, por un lado lo que pasa, y tengo miedo de que ahora la culpa sea solo del policía que estaba ahí. No lo personalizo en él, pero también es un combo general, no digo en tu caso, digo, no, por supuesto que no de tu caso, digo, de los funcionarios que van a hacer que la cadena se rompa por lo más delgado, que va a ser ese policía. Pero ese policía, si vos ves bien todo el video, tiene miedo. El policía tiene miedo. Porque se vive en terror en provincias feudales. Y esto pasa desde que en marzo, el 20 de marzo, el presidente fue muy claro a decir, vamos a perseguir a los idiotas que estén contra la cuarentena. Lo dijo y abrió una puerta muy cruel, que están pagando claramente los más humildes de todo el país. Hay otra epidemia de la que no se habla, que ha ocurrido a lo largo de estos meses, y es, muchos pueblos y muchas localidades pusieron montículas de tierra en sus entradas, para que no pasen los autos, creyendo que así no pasaba el virus. Bueno, ¿qué pasó? Esos montículos de tierras en calles secundarias, en entradas secundarias de los pueblos y de las localidades, no estaban anunciadas, no estaban iluminadas, y se las llevaron por delante y se murieron. Al menos hay 9 casos que pude registrar de esto. Y se murieron. ¿Y quiénes son esos que se mueren? Los pibes y las pibas pobres que van a trabajar desde el campo, desde donde fuere, desde las afueras de las ciudades a las ciudades, que a la medianoche, cuando vuelven a sus casas, se encuentran con ese paredón que no sabían que estaba y se mataron. Osvaldo, esto pasó en varias provincias. Osvaldo, en Córdoba, por ejemplo, ¿te acordás del caso del chico que esquiva el control? Exacto. El caso del chico que esquiva el control, lo balean, le disparan. En la provincia de Buenos Aires también, un policía de civil a un chico que salía, porque aparentemente salía de una fiesta clandestina. Fueron muchísimos. Y otros que no salían de fiestas clandestinas, trabajadores. En el sur ha ocurrido muy claramente. Se escucha un silencio atroz de parte de muchos organismos de derechos humanos. Se escucha un silencio atroz que tiene una doble vara impresionante. ¿Sabés qué dicen, Osvaldo? ¿Sabés qué dicen? Porque a mí durante este tiempo yo particularmente consulté con ellos, más sabiendo que, por ejemplo, mucha de la gente que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo gran parte de su formación en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Un lugar en donde se denuncian estas cosas, o por lo menos deberían hacerlo. Estamos haciendo análisis, estamos haciendo informes. Pero las papas están quemando ahora. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar analizando? ¿Y qué pasa mientras que se analiza? Sí, es cierto. Claro. Sí, ¿cuántos de ustedes recuerdan la cara de Mauro Ledesma? ¿Cuántos de ustedes recuerdan la cara de Santiago Maldonado? Los dos murieron, los dos pibes jóvenes, 2 personas jóvenes, Mauro de 23, Santiago de 28, los dos cruzando un río. De uno hay millones de páginas en internet y en Wikipedia y en todos lados. De otro solo se lo recuerda su familia. Y era un pibe que había salido de Formosa y había ido a trabajar a Córdoba, se había quedado sin trabajo por la pandemia, tuvo que volver, pasó por Santa Fe. Y hubo frases horribles, tuvo problemas, de Chaco a Formosa tuvo muchos más problemas pidiendo permiso, finalmente se ahogó. Con lo de Mauro Ledesma hubo frases horribles. O sea, hubo frases horribles. Incluso, por ejemplo, Raúl Timerman había dicho, ¿qué culpa tiene el gobernador si a un tipo se le ocurre cruzar un río? No es que a un tipo se le ocurrió cruzar un río. La desesperación, ese tipo obviamente. estaba víctima de la desesperación. Pero también en estas cuestiones también hay una doble vara de lo que yo impongo como norma, como regulación o como ley, y después cuando me llega una orden, por ejemplo, como llega ahora de la Corte Suprema, que esto es para todo el país, no es para Formosa. Esto que dice la Corte Suprema de la Nación tiene que regir y tiene que ser caso testigo para todo el país, el de Santiago, el de La Pampa, el donde vos estés mirándonos del país y te pase esta situación, vos con este fallo tenés que poder entrar. Ahora, ¿qué pasa con estas cuestiones donde también
Yo digo, impongo una norma en mi región, en mi municipio, en mi provincia, pero después me llega un fallo de la Corte y le encuentro vericuetos y estiro y no hago. Bueno, llegó el fallo, adentro, vamos, pasen. Bueno, da la impresión, Dominique, que es una especie de disolución nacional. Digo, es cierto que las provincias son autónomas, pero es cierto que hay una constitución nacional. No, Pusieron fronteras en las provincias. No puede haber fronteras en las provincias. Pero ¿qué pasa? Esto que preguntabas antes también sobre la falta de empatía. Cuando pasó el caso de Solange Mus, la chica que estaba en Córdoba, que su papá no pudo ir a verla, a las 2 semanas, los compañeros de A Dos Voces le preguntaron al presidente qué pensaba del caso. Todos en el país hablábamos de Solange. Hacía falta el apellido, sabíamos quién era Solange. El presidente no. El presidente no sabía quién era. Dijo, no sé. Digo, ¿se puede manejar un país con tanta falta de empatía?